Buenas noches, jóvenes. Vamos a estar trabajando nuestro siguiente video de entrenamiento. Bueno, el siguiente video va a completar el proceso referente a cómo dibujar con sistemas de coordenadas, en este caso relativo, viendo los aspectos de absoluto, y relativo. Polar. Cada vez que hablamos de polar, implica que en el proceso interviene ángulo. Bueno, a ver, entonces comencemos a trabajar las ideas. Cada vez que ejecutamos AutoCAD, ustedes saben que va a asumir una hoja cuyas dimensiones es A3. Cuando hacemos o lanzamos el comando Zoom. Bueno, vamos a conocer ahora un comando interesante. Primero, configuremos lo que siempre hemos trabajado. Noten, ahí está la hoja 3 pequeñita, ¿ven? ¿Ya saben? Z, Enter, A, Enter. Bueno, ustedes notan que las dimensiones o esta grilla representan las dimensiones de una hoja 3. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a indicar que quiero preparar una hoja de trabajo. Imaginemos que el cliente me solicita preparar algo, pero en las dimensiones de una hoja A4. Entonces, todos sabemos que las dimensiones de una hoja 4, en este caso, así horizontal, significa 297, 210. Bueno, vamos a plantear una hoja 4 en esas condiciones, una hoja 4, entonces, así, horizontal. Bueno, entonces el comando que debemos utilizar se llama line. Muy bien, lanzamos entonces nuestro comando. Noten, observen, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que le diga la esquina inferior, corner significa esquina, inferior, left, izquierda. Y me está proponiendo el valor de 0,0. Bueno, en todo caso, esta esquina es la que me está proponiendo, como 0,0. No hay problemas, aceptamos esa propuesta. Recuerden, esto está expresando que me propone. Entonces, como tengo interés, quiero aceptar esa propuesta, simplemente presionaré Enter. Muy bien, ahora me está proponiendo la esquina superior derecha. Pero como ustedes observan, me está colocando los valores 420 por 297. Estos valores están en milímetros. Y este valor representa las dimensiones de una hoja 3. Bueno, queremos una hoja 4, por lo tanto deberíamos indicarle los valores 297,210. No se olviden. Así estaríamos expresando una hoja A4 pero horizontal. Y Enter. Observen la grilla, ¿qué sucede? ¿Bien? Se ha redimensionado, expresando las nuevas dimensiones de la hoja. Bueno, entonces he aprovechado el escenario para que ustedes conozcan este comando. Entonces, ahora sí, como tenemos que ver el tema de sistema de coordenadas polar, cada vez que veamos un comando y tenga la expresión polar, expresa, indica de que en su proceso interviene el tema de ángulo. Por ejemplo, hablemos de un comando que en su debido momento lo vamos a estar conociendo. Por ejemplo, array polar. Entonces, implica copias matriciales. Array se entiende como copias matriciales.
copias matriciales. Y esas copias matriciales van a estar involucradas el ángulo. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a trabajar con el concepto de polar absoluto. Como se había indicado en el archivo de apoyo de texto, siempre el proceso absoluto implica que el cálculo de la distancia se realiza desde el origen, o sea, de 0,0, x0, y0, z0. Por lo tanto, me lo va a solicitar, lo voy a escribir el valor de la distancia de x y luego este símbolo que expresa ángulo y luego a continuación el respectivo ángulo. A ver, y luego el respectivo ángulo. A ver, vamos a hacer entonces el trabajo, la demostración de esto. También este método de dibujo va a implicar hacer uso de otro comando, o en este caso un comando transparente. Ya ustedes van a captar la idea de lo que es un comando transparente. Vamos a hablar de eso, aunque en un tutorial anterior hemos comentado eso, pero ya lo vamos a aclarar en un tutorial futuro. A ver, el comando transparente de calculadora, si no me equivoco, sería de esta manera, así. Entonces, calculadora y gráfica. A ver, entonces, montemos. Ese es un comando transparente. Bien, a ver, entonces, disculpen chicos, estoy un poco que me está molestando la garganta. A ver, empezamos entonces. Bien, tengo las dimensiones de una hoja 4. Voy a proponer el siguiente escenario. Quiero dibujar unas líneas que delimiten, que establezcan el borde de la hoja 4. Muy bien, pero voy a utilizar el método de dibujo absoluto. ¿Ya? Vamos a utilizar el método absoluto. Entonces, empezamos. Si yo lanzo mi comando line, debo tener cuidado de que al momento de trabajar, como voy a trabajar con absoluto, Dynamic Input debería estar desactivado. Si ustedes observan, está desactivado. Miren, voy a presionar F12. Vean el colorcito, miren. Desactivo. Bueno, como quiero trabajar directamente con absoluto, entonces lo voy a desactivar. Recuerden que Dynamic Input implica, si está activado, lo que escriba, lo que ingrese, va a ser relativo. Muy bien. Entonces me está pidiendo el valor. El objetivo de desactivar Dynamic Input es que yo, al escribir los valores, directamente se va al teclado. Observen el teclado. Observen la línea de comandos. Se da directamente la línea de comandos mientras voy a escribir. Perfecto. Entonces, estoy indicando de que mi línea debe empezar de 0,0. Porque ahí empieza la esquina inferior de mi hoja. Muy bien. Hasta ahí estamos. Ok. Entonces, ahora, sabemos que esta parte de aquí, ¿cuánto vale? Esto vale 297, como ustedes han observado, ¿sí? Vale 297, pero como es recto, entonces vamos a decirlo de esta manera, mire, 297, el símbolo menor que representa ángulo y el ángulo de 0 grados. Enter. Muy bien, hasta aquí ustedes están observando de que esta primera línea se está dibujando. Seguimos con la idea.
queremos ahora dibujar esta línea. Entonces, el razonamiento del joven, cuando no tiene claro el trabajo de relativo con absoluto, hace lo siguiente, dice 210 y dice ángulo 90. Cuando lo expresa de esa manera, él está confundiendo, o están ustedes confundiendo, el concepto de absoluto con relativo. Miren, le voy a decir enter y miren cómo se va a dibujar la línea. ¿Observaron? Y es que al decirle este valor, 210, han dicho la distancia, pero decirle el ángulo de 90 grados significa que se ha calculado, no se olviden, absoluto, se ha calculado desde aquí, desde el origen 0, 0. Entonces, el origen aquí 0, 0, 90 grados y 210 caería acá. Por lo tanto, la línea que era la continuación se dibujó a este trayecto. Observan este detalle. Entonces, si alguien plantea la solución de esa manera, está mezclando los conceptos de absoluto y relativo. Miren, comencemos entonces a entender esta figura. Voy a deshacer esto presionando U de 1. He procedido a deshacer la última operación de dibujo. A ver, miren. Vamos a ver esta partecita de aquí. Bien, entonces, lo que queremos es dibujar esta línea de aquí, ¿correcto? Pero sabemos que la línea que se debe dibujar se va a calcular desde el origen. Entonces, ¿qué necesito saber? Mira, necesito saber la distancia de esta línea, ¿sí? Porque se va a calcular desde cero. Pero ahora yo les pregunto, si necesito dibujar la línea y la línea se dibuja desde cero porque eso es absoluto, entonces, ¿esto qué me estaría representando si ustedes observan? ¿Sí? Deben recordar que es el teorema de Pitágoras. Entonces, esta línea inclinada representaría hipotenusa. Y sabemos que si queremos calcular la hipotenusa, ¿cómo la calculamos? ¿Bien? La fórmula es raíz cuadrada del cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, vamos armando la idea. Entonces, como estoy queriendo dibujar con la opción absoluto, entonces el cálculo de la línea, en todo caso, o el cálculo de la distancia, se va a hacer de cero, de aquí. Claro, al final me va a dibujar esta línea, porque el puntero está en esta ubicación, pero el cálculo se hace desde cero. ¿Sí? Ya. Ahora, pero a su vez, ¿listo? Como es una línea inclinada, todos sabemos que AutoCAD siempre esta línea la va a establecer como ángulo 0 grados. Y como esta línea debe dibujarse, ¿listo? Girando, entonces aquí hay un ángulo. Vamos a llamarle ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa habría que determinarlo, habría que calcularlo. Entonces, bueno, la función a utilizar sería ATAN. ¿Bien? Entonces, eso se llama así en AutoCAD, pero esto se le conoce como arco tangente. Y si quiero calcular, entonces sería el valor de 210 entre 297. ¿Ok, jóvenes? Entonces, miren, ya tenemos el análisis. A ver, vayamos. Entonces, necesito llamar a mi calculadora. Bien. Voy a empezar de nuevo para que ustedes capten la idea. ¿No? Voy a activar mi calculadora gráfica, como se plantea en la secuencia, mi calculadora gráfica. A estas alturas, en estas versiones de AutoCAD, se manejan dos tipos de calculadora. Esta última, que es la calculadora gráfica, que es bastante práctica, y bueno, antes una calculadora. No la vamos a ver porque la calculadora gráfica cubre todas las necesidades. A ver,
¿Dónde la activamos? Ficha Homes, barra de herramientas, utilidades. ¿Ven? La segunda columna de botones, la última fila. Entonces ahí está la instrucción. Clicamos para activar nuestra calculadora. Vamos a ubicar en un lugar con el propósito de poderla tener accesible. Miren, Number Pad. Entonces todos estos botones representan una calculadora de bolsillo. ¿Sí? Cliqueo y ahora estoy viendo calculadora científica y aquí tenemos la opción de arco tangente. Bueno, sigamos entonces. Bueno, empecemos. Lanzamos otra vez nuestro comando line. Entonces me pide que le diga el primer punto. Entonces digo 0,0. Entonces me pide el siguiente punto. Habíamos quedado que el siguiente punto iba a ser 297 ángulo 0 grados. Enter. Muy bien. Entonces, como necesitamos definir esta línea se va a dibujar a partir de acá, pero el cálculo lo va a hacer desde cero para llegar hasta esta parte. Entonces, habíamos visto que el método era aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces empezamos. Miren, acá tenemos raíz cuadrada. Bien, tenemos ahí la raíz cuadrada. Borro ese cero, noten. Ahora coloco potencia. Dentro coloco 297. Entonces ahí estoy planteando 297 elevado al cuadrado. No se olviden que hay que sumar. Noten dónde coloco la suma. ¿Observan? Y luego nuevamente potencia. Y le digo 210. Lo que ustedes ven gráficamente, estoy planteando 210 elevado al cuadrado. Muy bien. Presiono Enter entonces para hacer el cálculo. Luego pico en mi línea de comandos, pico en mi botón que significa pegar. Este cálculo lo ha procedido a pegar en mi línea de comandos. Cliqueo, coloco el símbolo de ángulo. Muy bien, y ahora hay que hacer el cálculo del ángulo. Habíamos visto en el proceso de que debemos aplicar arco tangente. Muy bien, primero, tenemos aquí una entrada. Si quiero limpiar la entrada, hago clic en este botón. Cliqueamos. Muy bien. Entonces ya vamos conociendo la funcionalidad de este botón y también la funcionalidad de este otro. Sigamos. Como debo trabajar con arco tangente, no lo voy a encontrar en este grupo de botones. Por eso debo expandir científico, calculadora científica, clic en ATAM, borramos el 0 y a continuación le decimos 210 entre 297. Bueno, aquí no estamos para poder explicar este concepto, pero el ángulo que debe detectar, ¿no?, se lo ingreso de la siguiente manera. Se supone que este es el ángulo. Entonces tomo el valor del cateto opuesto, que sería este, 210, y tomo el valor del cateto adyacente al ángulo, porque este es el ángulo que quiero calcular. Se supone que esto vale 297. Muy bien. Le decimos Enter para que calcule. Fíjense el ángulo, miren jóvenes. 35.2630.117. Muy bien. Cliqueamos en la línea de comando, cliqueamos en el botón pegar. Volvemos a cliquear en la línea de comandos y presiono Enter. Y fíjense, se dibujó. Noten cómo se dibujó. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a dibujar esta línea. Bien. Entonces, no se olviden, a ver, otra vez el razonamiento. La línea se va a dibujar de aquí a acá, pero el cálculo, para calcular la distancia, lo va a hacer desde cero. ¿Sí? Entonces, como la línea debe dibujarse aquí, voy a decir 210
porque esto vale 210 y como debe dibujarse la línea en este sentido, el ángulo sería 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces me indico 210, ángulo 90 grados y le digo Enter. ¿Observaron? Entonces, cuando estamos trabajando con el tema de absoluto, no se olviden, siempre el cálculo se va a hacer desde el origen, 0, 0, el cálculo de la distancia. Muy bien, como no he terminado mi comando line, bueno, tranquilamente podría estar presionando mi C de close para cerrar, ¿ven? La C de close para cerrar, Enter, y a continuación he podido dibujar un contorno a mi hoja 4. Muy bien. Voy a dejarles el trabajo a ustedes, ¿ya? Les voy a dejar el trabajo a ustedes de que realicen así, el mismo contorno, pero sobre una hoja A3, miren. ¿Ve? Nuevo trabajo, acá ISO, Open, configuro, ya. Y quiero ver la grilla extendida, lanzo mi comando de acercamiento, Z, Enter, A, Enter, y quiero dibujar así, miren, quiero dibujar un contorno en la hoja, ¿ya? Un contorno en la hoja, sabemos que es una hoja 3, entonces hay que calcular el valor de mi hipotenusa y también el valor de mi arco tangente, ¿ya? Entonces, hagan el proceso, ¿no? Hagan el proceso porque, bueno, y apúntenlo en su cuaderno porque yo luego voy a hacer revisión del trabajo y voy a preguntar cuál es esto, la hipotenusa, el valor, cuál es el ángulo del arco tangente que se ha calculado. Ok, jóvenes, entonces va a quedar ese trabajo para ustedes. Conozcamos este otro botón. Va a haber ocasiones en que me voy a ver muchas funciones. Entonces miren este botón. Clic. ¿Ven? Hizo limpieza. Entonces ha limpiado mi historial de instrucciones que se han estado ejecutando. Quiero limpiar mi entrada. Clic en este botón entonces. Muy bien. Entonces de esa manera hemos conocido cómo trabajar con el aspecto de polar. Sistema de coordenadas polar absoluto. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, vamos a ver ahora qué cosa. Cómo hacer el cálculo, ¿listo? Con el tema de relativo. El tema de relativo significa que el cálculo de la distancia se realiza donde se queda el último punto, ¿ya? Entonces, siempre lo va a solicitar de esta manera. Arroba para expresar relativo. Vamos a hacerlo de esta manera, sin trabajar todavía con el dynamic input. Luego digo la distancia. Lo correcto no es decir de X, no, simplemente distancia, ¿no? La distancia, entonces, luego indicar el ángulo. A ver, entonces, hagamos esto, la respectiva aplicación y imaginemos el mismo escenario. ¿Ya? Imaginemos el mismo escenario. A ver, voy a hacer una selección del tipo crossing. Aunque ya ustedes conocen crossing, ¿no? Así me clic, correcto, hago contacto. Si hago contacto hasta ahí, como no estoy haciendo contacto con esta línea, ¿ves? Esa no se va a seleccionar, ¿no? Se seleccionaron estas, ¿no? Porque he hecho contacto con ella. Vamos a ver, listo. A ver. Vamos a aprovechar esta figura. Vamos a lanzar el comando, veréis, borrar, ¿no? Y vamos a presionar, dice, selecciona los objetos. Voy a presionar la C. Miren, cuando presiono la C, estoy planteando una selección crossing.
Pero lo interesante de decirlo de esta manera, miren, C crossing, ¿ya? Es que el crossing ya no tengo que hacerlo como lo hacía hace unos segundos, o sea, de derecha a izquierda, sino puedo plantearlo desde acá, miren, clic, ¿ven? Ahí está el color verde, ¿ven? Entonces, clic, o si no también, ¿no? También hubiera sido de esta manera, C, este comando select object es un comando transparente, por si acaso, ¿no? También podría haberlo dicho de acá de la derecha, ¿no? No había ningún inconveniente. Bueno, entonces han conocido otra opción más de cómo efectuar selecciones. Muy bien, Enter y procede a borrar. Bueno, entonces ahora vamos a estar dibujando con la opción de polar relativo. Vamos a trabajar entonces con la opción polar relativo. Bien. Trabajar con la opción polar relativo, ¿sí? Es fácil, no hay mucho problema ahorita en este dibujo en todo caso. A ver, lanzamos. Bueno, me pide que especifique el primer punto. Entonces, bueno, como es absoluto, ¿no? Entonces 0,0. El siguiente punto. Entonces, como estoy trabajando relativo, le digo arroba, le digo 297. Ángulo 0 grados. Hasta ahí va a ser igual al otro proceso. Aquí, esto aplicarían lo que ustedes en antes habían pensado en todo caso, pero que era un error. El puntero, el último punto es este. Entonces, si yo digo 210, entonces la distancia se va a calcular de este punto. Le digo ángulo 90 grados, entonces el ángulo se va a calcular ahí mismo, así. ¿Sí? A ver, entonces, enter, miren. Cometí el error, no coloqué arroba para expresar relativo. U de 1 entonces. A ver, entonces, nuevamente, arroba, le digo 210, ángulo 90 grados. Muy bien, enter entonces. ¿Y ve? Se calcula. Muy bien, entonces, ahora voy a dibujarlo por este lado. Aquí también va a haber otro detalle que quiero que ustedes se den cuenta. Se entiende que esto vale 297. ¿Ya? Entonces el joven podría estar pensando lo siguiente, mire, va a decir arroba, va a decir 297 y va a decir ángulo 0. Pero, a ver, antes de dibujarlo vamos a expresar cómo se logra el dibujo. Yo estoy planteando 297, pero si ustedes ven, se entiende valor positivo. Y dice ángulo 0. Entonces, el punto en estos momentos se encuentra aquí, el último punto dibujado. Entonces, miren, ya. Esa línea que ustedes están viendo significa ángulo 0 grados. Y si yo dije 297, se va a dibujar la línea para este lado. ¿Sí? Entonces, le digo, le digo enter a esto escrito. ¿Ven? Y fíjense, ¿ven? Se dibujó para este lado. Corregimos, U de 1. Entonces, ahora, observen lo siguiente. ¿Cuál hubiera sido lo correcto? Nuevamente le decía arroba, pero lo expresaba en negativo. ¿Por qué? ¿Listo? Porque para este lado es positivo, en función al eje X. Para este lado es positivo. Entonces, para este lado de X sería negativo. Entonces, ángulo, y bueno, sería 0 grados. ¿Vieron? Muy bien. Pero también hubiera sido equivalente, jóvenes, expresarlo de esta otra manera. Voy a presionar U de 1 para deshacer el dibujo de esta línea. U, entra. Pero también pudiéramos haber dicho lo siguiente, mire, hubiéramos dicho arroba, que decía 297, ángulo 180 grados. Entonces, el análisis es esto. Ahorita está ubicado aquí. Como yo les digo, 180 grados, ¿sí? Ya ustedes saben que en AutoCAD siempre los ángulos se calculan, se dibujan en sentido antihorario.
Entonces se va a dar un giro así de 180 grados, ¿sí? Y ahora, como se ha dado este giro de 180 grados, la parte positiva es para este lado y la parte negativa sería para este lado. Por eso, al momento de estar dando el valor de la distancia, lo estoy expresando positivo. ¿Ya? Ahora, entonces, Enter. Y miren. Entonces, observen ese detalle. Cuando estén trabajando, no se olviden de este análisis. Muy bien, CD close y Enter. Ha sido fácil esto porque, ¿ven? Simplemente eran 90 grados, correcto, giros de 180 grados, así que no había mucho inconveniente en todo caso. Pero ustedes en su fotocopia deben tener este dibujo y vamos a buscar que imitarlo en todo caso, ¿no? Vamos a buscar que imitar esto, ¿ya? Muy bien. En todo caso, hasta aquí alguna pregunta, apúntenlo en su cuaderno de tal manera que me la hagan saber, esto cuando yo me acerque y le haga seguimiento a lo que ustedes están trabajando. Muy bien, entonces hemos visto cómo trabajar con el tema rectangular, perdón, el sistema polar, ¿ya? Sistema polar tanto absoluto como relativo. Bueno, ahora vamos a entonces a trabajar lo siguiente, miren, vamos a desarrollar este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a desarrollar con varias formas, miren, a ver. Bueno, esto lo voy a hacer más abajo. Este ejercicio de aquí, que ustedes tienen en su fotocopia también, aquí lo estoy presentando para podernos guiar, podemos resolverlo de varias maneras. La primera forma que vamos a trabajar va a ser con los conceptos, una primera forma va a ser así mismo, con el sistema de coordenadas rectangular, combinación con polar, también relativa. Ok, vamos a hacerlo entonces de esa manera. Entonces, a ver, vamos a trabajarlo, ¿te parece? Y luego vemos otra manera de cómo trabajarlo, ¿ya? A ver, trabajemos entonces la idea. Miren. Entonces, lanzo mi comando line. Entonces, voy a empezar de este lugar, por este lado, ¿ya? Voy a empezar por este lado. Entonces, esto, ya. Voy a cerrar mi calculadora momentáneamente porque no la voy a necesitar. Bien, entonces lanzo mi line, ¿no? Pico por este lugar, bien, listo, está activado orto, entonces me voy a la derecha, establezco el valor 51, enter, y ese dibujo, desactivo mi orto. Muy bien, ahora tengo que dibujar esta línea, como ustedes observan, pero esta línea no me dice la distancia y tampoco me dan el ángulo de giro. Entonces, aquí voy a aplicar lo que vieron ustedes en el video de coordenadas 1. En este caso sería rectangular relativo. Miren, entonces coloco mi arroba y le digo 22. 22 estaría planteando el valor de x, pero lo estoy diciendo positivo. ¿Por qué? Miren, quiero que observen un ratito. Me voy a ubicar. Entonces, me voy a guiar con el cursor, miren. Entonces, esa línea, si ustedes observan, miren, la línea se está dibujando en el primer cuadrante. Si ustedes observan eso. Entonces, en el primer cuadrante, para este lado, el x es positivo. Por eso que lo escribo como 22. ¿Sí? Vuelvo a hacer contacto ahí. Entonces, esto como se debe dibujar hacia arriba, entonces está en el primer cuadrante. Pues y es positivo. Entonces aquí debería decirle coma y a continuación le diría 30. Enter. Miren, ya se dibujó. Entonces, ¿no? Observen ese detalle entonces, miren, cómo hemos podido dibujar este objeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a decirle ahorita enter un ratito. ¿Ya? Vamos a decirle enter. ¿Por qué? Vamos a trabajar simultáneamente con la otra idea. Miren.
A ver, también te dije que vamos a trabajar con el concepto polar relativo, pero para eso necesito también trabajar con mi calculadora. ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque, ¿ya? ¿Por qué? Porque debo calcular cuánto sería mi hipotenusa. Y como lo dan en los valores de los catetos, ¿ya? Este ángulo que aplicaría arco tangente. Muy bien, entonces activo mi calculadora. Miren, entonces lanzo mi comando line. A ver, vamos a hacerlo acá al costado. Pico, activo mi orto, me voy para la derecha, le digo 51, enter. Entonces, antes de hacer mi cálculo, como es relativo, ¿por qué? ¿Por qué es relativo? Miren, observen lo siguiente, voy a colocar arroba primero. ¿Por qué es relativo? Porque la distancia, esta distancia, no se va a calcular del 0, del 0, 0, sino se debe calcular de donde se quedó el punto. Entonces, es más práctico. Entonces, trabajarlo con un concepto relativo. Muy bien. Entonces, hago mi cálculo. A ver, raíz cuadrada, ¿de qué? De los siguientes valores al cuadrado. 22 primero. Miren donde coloco el más, no se confunda. Nuevamente, potencia. Y luego el otro valor. Estoy diciendo raíz cuadrada de esta sumatoria elevado al cuadrado. Presiono Enter. ¿Ya? Entonces ya tenemos la distancia, noten la distancia, miren, ven. Pegamos ese resultado a la línea de comandos haciendo clic en este botón. Cliqueo y digo menor para expresar el ángulo a continuación. Y sabemos que el ángulo debería ser arco tangente. Muy bien. Entonces, limpio mi entrada, oculto, expando calculadora científica, digo ATAN y a continuación borro el valor 0 y escribo los valores. ¿Qué valores debería escribir? 30 entre 20, perdón, 22. Bien, entonces, como quiero calcular este ángulo, este de aquí, entonces tomo el valor del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bueno, enter entonces. Ya calculé el valor, miren el ángulo. Entonces el ángulo es 53.7461. Entonces pegamos ese resultado. ¿Está? Pico nuevamente en la línea de entrada, en la línea de comandos y presiono Enter. Y fíjense, Enter. Entonces, como ustedes ahorita han observado, hemos hecho esta línea oblicua, ¿sí? Aplicando los dos conceptos, miren, coordenadas rectangular relativo y también polar relativo. Entonces, podríamos plantear la solución. Entonces, este concepto se va a repetir, por ejemplo, acá miren, observen en esta parte de aquí. ¿Sí? También me dan el cateto, ¿sí? Y no me dan el ángulo del giro. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. A ver, este de aquí, sigamos trabajando con rectangular, nada más, ¿ya? Con la rectangular relativo. Bueno, ¿qué viene? Viene ahora a dibujar esta línea, ¿ya? Bueno, pero, a ver, antes de empezar, hagamos el análisis. Miren, vemos que esta línea recta, si yo la proyecto, ¿sí? Entonces, si yo la proyecto esta línea recta, hasta aquí tengo 42. Por lo tanto, ¿cuánto valdría este ángulo? Aquí sería ángulos suplementarios, ¿sí? ¿Ve? Sería esto, ¿no? Entonces le digo 180 menos 42. ¿No? Entonces el ángulo en todo caso, ¿sí? De giro, ¿no? Desde este 0 hasta esta línea de. Como me dan la distancia que es 31, entonces, a ver, lanzamos line, pico, correcto, ¿sí? Cliqueo, planteo mi arroba, le digo el valor 31 y el ángulo 180.
38. Enter. Fíjense, ya se dibujó. ¿Correcto? Ya. Repitamos también la idea para esto porque aquí no hay otra manera de hacer eso. ¿Ven? A ver, capturo el endpoint. Entonces, coloco mi arroba, coloco la distancia, digo el ángulo, y el ángulo es 138. Enter. Bueno, ya terminamos de dibujar. Bueno, vamos a dibujar ahora esta línea oblicua. Esta línea oblicua, como ustedes observan aquí, miren, me dice que si esta línea recta se prolongara, aquí se está formando un ángulo. Pero imaginemos esto, miren. Provisionalmente voy a hacer esto. Miren, entonces aquí dibujo una línea recta. Esta línea vertical, si bajara, hace contacto con esta línea. Por lo tanto, acá se estaría formando, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Y recuerden ustedes, ¿listo? En secundaria, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo dan 180 grados. Entonces, a ver, hagamos 180. Menos 90 menos 28. ¿Cuánto tengo? 62. Entonces, este ángulo de giro es 62. Vamos a sacarlo entonces. A ver, entonces lo hacemos. Entonces lanzo mi comando line, capturo este endpoint, ¿ya? Entonces digo arroba para indicarlo como relativo. Me están dando la distancia que vale 28, escribo 28, ángulo, y el ángulo es 62 grados. Enter. Enter. Repitamos la misma idea para irlo construyendo paralelamente. Muy bien, listo. Bueno, esta línea no deberían tener problemas, ¿no? Es un orto simplemente, ¿ya? Listo. Subo, le digo 37, enter, y otro enter. Ya. Como esta línea debe repetirse acá, ¿qué te parece si aprovecho en tocar un comando interesante? Digo, a ver, vamos a tocar un comando interesante. Digo, 3. Vamos a tocar el comando llamado copy. Entonces significa duplicar, ¿ya? O obtener una copia. Copia. Entonces observen cómo trabaja el comando. Miren, acá tenemos el comando, ¿sí? Lo lanzamos con botón, clic. Miren, me está pidiendo que seleccione el objeto. Entonces selecciono todos los objetos que quiero copiar. Bueno, como es este el único, vamos a presionar Enter para terminar la selección de objetos. Punto base. Entonces miren, voy a capturar el endpoint. Clic. Y ahora me dice punto secundario, o sea, el punto base que capturé, ¿dónde es su ubicación, su destino? Entonces, su destino debería ser aquí. ¿Ya? ¿Ven? Listo. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Ya? Entonces, miren, nuevamente este concepto, esta línea se repite, ¿sí? O tiene el mismo escenario. ¿Sí? No me dicen la distancia, no me dan el ángulo de giro, ¿correcto? ¿Ya? No me dan el ángulo de giro. Entonces, voy a trabajar primero con la idea, ¿cuál? De rectangular. Voy a trabajar con la idea de rectangular relativo, ¿ya? Pero primero vamos a hacer el análisis. Miren, voy a hacer contacto en ese punto. Al hacer contacto, como mi puntero es una cruz, o sea, simula un eje de coordenadas, un sistema de coordenadas, miren. Entonces, miren, la línea, esa línea que voy a dibujar, ¿sí? Ya, esa línea que voy a dibujar, ¿ven? Hacia qué cuadrante se dibuja hacia el segundo cuadrante. Por lo tanto, el segundo cuadrante X, así para acá, es negativo. Pero como se dibuja para arriba, el Y es positivo. Entonces, miren, observen. Lanzo line, capturo
Listo, este endpoint, digo arroba, porque es relativo, entonces menos 14, ¿sí? Porque noten, este es el eje X, pero se dibuja para la izquierda, ¿sí? Entonces le digo negativo, coma, el Y, ¿cuánto vale? También vale 14, ¿ok? Entonces se lo digo en positivo, porque se dibuja para arriba, y enter, y miren, ya se dibujó, noten, muy bien. Ya, a ver, entonces, hagamos logremos esta misma línea, pero logrémoslo con el otro concepto, polar relativo. A ver, entonces, veamos. A ver, limpio esta entrada. Ya, primero analicemos. ¿Ya? Primero analicemos. Note, otra vez aquí. Entonces, si quiero hallar la distancia de esto, que debo aplicar el cálculo de la hipotenusa, el teorema de Pitágoras. No hay problema. También el ángulo de giro. El ángulo de giro sería el arco tangente. Pero quiero que entiendan, el ángulo de giro no es desde aquí hasta la línea oblicua, no. El ángulo de giro es de esta vertical, ¿ya? Aquí a la oblicua. Ese es el ángulo de giro, ¿ya? Entonces, a eso es lo que eso es lo que voy a obtener, el arco tangente de eso, ¿ya? Entonces, miren, presten atención entonces cómo voy a hacer el cálculo en la calculadora, ¿ya? Cliqueo, ya, a ver, capturo el endpoint, ya, coloco el arroba y hago mi cálculo de la raíz cuadrada. ¿Sí? Miren, eso es potencia, más nuevamente potencia y otra vez 14. Le digo enter para calcular. Muy bien, ya tengo la distancia. Entonces voy a picar, voy a pegar, vuelvo a picar en la línea de entrada, en la línea de comandos, perdón, coloco ángulo y ángulo. Bien, ahora presten atención. Vamos a borrar. Entonces, digo acá. Entonces todos entienden que es 14 entre 14, ¿no es cierto? Pero, miren, observen lo siguiente. Entonces, habíamos hablado que si yo digo este atán, va a ser el cálculo de esta recta aquí a la oblicua. Eso es lo que iba a hallar. Pero ya ha girado, ¿cuánto? 90 grados. Por eso aquí le digo, miren, a mi cálculo, más 90 porque ya giró 90 grados. Ya giró esto de aquí, miren, esto 90 grados. ¿No? Bueno, entonces, enter. Y miren, entonces el ángulo, bueno, ustedes ya deberían haberlo determinado que ese ángulo de giro era realmente 45. Pero, listo, el que menos va a escribir aquí 45. ¿Ya? Y no se percata que ya hay un giro de 90 grados. Muy bien, jóvenes. Entonces, picamos, picamos, pegamos, picamos nuevamente y enter. Y fíjense. Ya. Y una vez, aprovecho esto, ¿sí? Me dicen una recta horizontal de cuánto, 16, ¿no? Entonces me voy para la izquierda, le digo 16, enter. Enter para terminar. Nuevamente, vamos a copiar esta línea, ¿te parece? Lanzamos copy, selecciono el objeto, enter. Se entiende que mi punto base debe ser este endpoint. Clic, y ese punto base debe coincidir en este endpoint. Clic. Bueno, bien. Así funciona copy, no tiene otra combinación de procesos. Selecciono los objetos que quiero copiar, selecciono el punto base y ese punto base donde debe coincidir. Eso me llama segundo punto AutoCAD. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta otra línea oblicua. Esta línea oblicua, el método que voy a trabajar, ya, quiero que sirve para
No hay otra manera, ¿ya? Lo hago tanto para este como para este, ¿sí? A ver, entonces miren, primero vamos a hacer un acercamiento. Miren, una línea oblicua, esta que vale 38. A ver, miren, dice que esta línea, ¿sí? Aquí donde termina, si dibujo una línea recta, se entiende que esta línea recta está pasando por 0 grados. Dice que esta línea contra esta de aquí, oblicua, el ángulo es 69 grados. Entonces, miren, vamos a tomar este escenario, miren así, este escenario, esta partecita, ¿ya? Y esta esquina la vamos a hacer coincidir aquí, ¿ya? Por lo tanto, esta línea sería esta de acá también. Entonces, si esta línea se prolonga, este ángulo, ¿cuánto vale? 69 grados, miren, se prolonga un ratito. F8. Ahí se está activando OSNAP Extension. Entonces, miren, esta línea representa esta. Por lo tanto, esto de aquí estaría valiendo ¿cuánto? 69. Entonces, hasta aquí, ¿cuánto sería? Bueno, ya saben ustedes, ángulos suplementarios. ¿Ya? Control Z entonces. Entonces sería 180. 180 menos 69. ¿Cuánto me da? 111. Muy bien. Entonces ya tengo el ángulo de giro, tengo la distancia, así que tranquilamente podría ser. A ver, vamos. Entonces, lanzo mi comando line, capturo este endpoint, pico, le digo arroba, le digo la distancia 38, ángulo 111. Bien, ya se dibujó. ¿Sí? Bueno, como debo repetir el mismo método, voy a hacer un copy mejor. Muy bien, sigamos. Miren, ahora tenemos esta línea oblicua. Y esta línea oblicua tiene la misma figura que esta. O sea, puedo aplicar rectangular, relativo, y voy a aplicar el método polar relativo. ¿Ya? Entonces, veamos. Lanzo mi comando line y queda. Entonces, noten. A ver, voy a ubicarla para saber en qué cuadrante se dibuja la línea. Miren, ¿en qué cuadrante se dibuja? En el tercer cuadrante, ¿sí o no? Para este lado, primer cuadrante, segundo, y para este lado, tercer cuadrante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, si es tercer cuadrante, el valor X que tenga que decirle, como se dibuja para la izquierda, negativo. Sigo. Tengo que decir el valor de Y, como se ve para abajo, también debo decirlo negativo entonces. Muy bien, entonces, a ver, lanzo arroba, digo menos 44, digo menos 32 y enter. Y fíjense, se dibujó en ese sentido. Entonces, ahora vamos a dibujar la misma línea, pero no se olviden aquí, vamos a aplicar polar relativo. Por lo tanto, voy a hacer uso de la calculadora. Voy a limpiar todo, voy a limpiar, ¿sí? Seguimos. Entonces lanzo mi comando line, correcto, capturo. A ver, ¿listo? Entonces lo primero que empiezo sería calculando la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, obtener el valor de la hipotenusa. Aquí ustedes no deberían tener inconvenientes. 44 más, ¿no? Otra vez potencia, y le digo 32. Enter para hacer el cálculo. Muy bien. Entonces, clicamos, colocamos arroba, digamos el resultado, ¿sí? Esa es la distancia. Muy bien. Planteamos el símbolo de ángulo y vamos a calcular el ángulo. A ver, entonces limpiamos la entrada, ocultamos esto, expandimos científica, decimos acá.
todos entienden, a ver, vamos a borrar, a ver, vamos a analizar. Todos entienden que el ángulo que voy a calcular debe ser este, ¿no es cierto? De aquí a aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo calculo? Ya, le digo qué cosa, 32 entre 44, ¿no? No se olviden, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces voy a calcular este ángulo de acá, ¿sí? Pero está calculando esto, pero ya hizo un giro como en el otro. ¿Cuánto es el giro? De aquí hasta aquí. Entonces a ese resultado debo sumarle 180. Muy bien, enter. Disculpa. Más. Listo, ahora sí. Enter. ¿Vieron? Ese es el ángulo de giro desde 0, 0 y todo esto. ¿Ya? Entonces, pico, en la línea de comandos, pego, vuelvo a picar, y le digo enter. Mira, ya se dibujó. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hemos logrado eso. Bueno, esta línea de aquí, ya saben, es orto, a ver, activo, ¿cuánto es? Ya, es, a ver, algunos se confunden el hecho de ver la coma. Esto es realmente 19.5. 19.5. Me voy para abajo, 19.5. Enter. Ya está. Muy bien. A ver, ahorita entonces hago, ¿sí? Repito esto ahorita acá. Denme unos segundos y vamos a aprovechar esto. Miren. Miren. Me están dando, me están dando, ¿qué cosa? Me están dando lo siguiente. Me están diciendo de que este ángulo es 69. ¿Eh? Ah, no, perdón, 59. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos estado analizando de que, ¿sí? Cuando yo escribo el ángulo, ya, si ustedes observan, escribo el ángulo en positivo, siempre el cálculo es en sentido antihorario, así se dibuja. Pero miren, ya, voy a hacer lo siguiente. Arroba, la distancia dice que es 40, ángulo, pero miren, el ángulo le voy a decir negativo, menos 59. Entonces, ¿qué va a implicar? Va a implicar que en lugar de dibujarse en sentido antihorario, se va a dibujar en sentido horario. O sea, esto es 0 grados. Menos 59 se va a dibujar para acá abajo. ¿Bien? A ver, entonces, enter. Y miren, ahí está. Ya se dibujó. Muy bien, chicos. Hasta aquí entonces se captó la idea. A ver, entonces, enter un ratito. Ya, porque dibujar esta línea tiene el mismo concepto que esta. Tiene el mismo concepto que esta. Ya, a ver, entonces, esto para acá, listo. Cliqueamos aquí, me voy 19.5, ¿no es cierto? Enter. Ya, y repito la misma idea. Ahora, podría estar haciendo esto, mi análisis. Mire, se supone que de este cero, todo el giro es 360 grados. Pero esto vale 59, entonces podría estar planteando lo siguiente. Decir algo así. Miren, 360 menos 59. ¿Cuánto es el giro? 301 grados, así. En sentido antihorario, debería decirle 301 grados. A ver, vamos. Bien. Entonces, ¿cuánto es la distancia? 49 grados. Ángulo, entonces 301 grados. Entonces, miren, enter. Bien. Entonces, cuando estén dibujando, observen bien y podrían estar, ¿qué cosa? Planteando, como este es 0 grados, y debe dibujarse para abajo, en 59 grados, entonces lo ingreso como negativo. Cuando ingreso el ángulo en valor negativo, siempre se va a dibujar en sentido horario. ¿Nota? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer esta partecita de acá. Vuelvo a repetir, esta línea tiene el mismo sentido que esta de acá. Tienen los mismos criterios.
puedo resolverlo mediante rectangular relativo o polar relativo. Vamos a primero practicar con rectangular relativo, que apunta a esta forma. ¿Sí? Cliqueamos, ¿estamos? Entonces, miren, ¿hacia qué sentido se está dibujando esa línea? Miren, estoy posicionando ahí. ¿Sí? Se dibuja para abajo. Entonces, si se dibuja para abajo, ya el Y sería negativo. Bien, también, con respecto a mi cursor, ¿sí? Para la tercera, perdón, para el lado izquierdo, pues en el tercer cuadrante. Ustedes saben que en el tercer cuadrante el valor de Y hacia abajo es negativo, el valor de X a la izquierda es negativo. Entonces, esto lo planteamos. Entonces, colocamos relativo, decimos el valor de X primero. ¿Cuánto sería el valor de X? Menos 20, coma. El valor de Y, correcto, también sería menos 29. Y le decimos Enter. Ya lo dibujo ahí. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, a ver, Enter para terminar un ratito esta parte. Y bueno, ya tenemos con este concepto de acá, miren, rectangular relativo. Vamos a ver ahora en este concepto polar. Entonces, polar relativo, ¿qué implica? Como no me da la distancia de la oblicua, debo calcular la hipotenusa y mi arco tangente. ¿Ya? A ver, entonces, lo hacemos. Bueno, vamos a limpiar esto, limpiamos y esto, lanzo mi comando line, capturo esto, el endpoint, cliqueo, coloco mi arroba, ¿ya? Y comienzo. Entonces, raíz cuadrada, potencia, mi primer valor sería 20, más otra vez potencia, mi otro valor es 29, enter para que calcule, pegamos el resultado, la distancia es 35.2278.299, ¿ven? Picamos nuevamente en mi línea de comandos, coloco símbolo de arroba, perdón, menor, que significa ángulo, y ahora hago el cálculo de mi ángulo. Entonces, ustedes saben, en científica, y le decimos, ya, a ver, noten, miren, quiero determinar este ángulo, estamos, este ángulo. Entonces, este ángulo, ¿cómo sería? Tomo el valor del cateto opuesto, que sería entonces 29. ¿Listo? Entonces, ahí le digo 29 entre el cateto adyacente, 20, entre. Este es el ángulo. Pero, ¿listo? Este es el ángulo. Pero ya tiene un giro de 180 grados, que no lo consigo. Entonces, si hago esto, aquí le digo más 180, le digo enter, ya está. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pico, pego, vuelvo a picar, enter, y está. Bueno chicos, entonces hemos estado viendo esta forma, ¿ya? Esta forma de cómo dibujar, simultáneamente para que ustedes vean esto, la forma de cómo trabajar en todo caso, ¿ya? Bueno, falta esta parte, ¿no? ¿Bien? Esto dice que esto es 37, entonces me voy para acá, 37, enter, activo mi orto y hago contacto con mi input. ¿Listo? Enter. Muy bien, ya tenemos. Bueno, denme unos segundos y ahorita vamos a hacer esto. Terminamos también con esto, entonces, miren, line, correcto, capturamos, me voy para abajo, activo mi orto, ¿está? Entonces 37, desactivo mi orto para tener comodidad y hago contacto acá. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces miren, ya hemos logrado esta parte. ¿Sí? A ver, con cualquiera de los dos ya tenemos la idea. Miren, con cualquiera de los dos vamos a completar esta parte. ¿Sí? Vamos a completar esto. Me dice que esta esquina tiene una distancia, ¿ven? De aquí a aquí, de 30. Entonces me ayudo con esto, miren. Line, capturo, activo orto,
me voy a la derecha, le digo 30, enter, enter. Bien, muy bien. Entonces, como ustedes observan, es un cuadrado perfecto, por lo tanto esta línea vale 20. Clic, correcto, cliqueo, ya, le digo, ¿qué cosa? Relativo, le digo 20, le digo ángulo 45, enter, y enter. Ya, bueno, miren, ahora voy a hacer lo siguiente, miren. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Se supone que esta línea coincide con esta, ¿correcto? ¿Sí? Y esta línea dice que se repite otra vez acá, ¿sí? Y miren, ¿cuánto es la distancia? 20. Entonces voy a aprovechar en comentar un comando interesante en todo caso. Sí, vamos a comentar abajo porque luego lo vamos a analizar. Aquí lo voy a colocar, ¿ya? Para no... Un comando llamado oxe. Entonces el comando oxe, ¿qué significa? Desfase. ¿Ya? Aquí. Entonces presten atención. Entonces lanzo mi comando oxe. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a encontrar? Puedo escribir, ¿no es cierto? O ffst, ¿no es cierto? Ya, vamos a ubicarlo. Creo que está por este lugar, si no me equivoco. No, aquí está, este es oxe. Entonces cliqueamos, miren, entonces me está diciendo distancia de desfase. Entonces, como esta línea a esta es la distancia 20, entonces le voy a decir 20. Y ahora me dice, José, selecciona el objeto para desfasar. Yo selecciono este objeto y me voy para este lado, clic. ¿Ve? Ya lo desfaso. Enter. Y ahora fácilmente hago esto. Lanzo live, capturo endpoint, capturo en F8. Para tener comodidad. Bien, clic, enter, otro enter más para repetir la última orden que ha sido line. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces, miren, ya tenemos esto. Ya, ahora, ¿qué viene? Viene a dibujar este círculo, ¿ya? Pero este círculo dice que es de radio 5, pero su centro del círculo coincide con el centro del cuadrado, ¿ya? A ver, miren, vamos a ver lo siguiente. Van a conocer cómo utilizar el OSNAP. Ustedes ya han visto que una manera de utilizar el OSNAP es, ¿no? Me acerco, le digo botón derecho, setting, limpio, listo, y activo solo lo que necesito para ese momento, ¿ya? También han visto que puedo botón derecho sobre OSNAP y activar la opción que necesito, ¿ya? Ok. Noten los OSNAP que hay ahorita, ¿sí? Entonces, todos. Aquí a estas alturas ya ustedes deberían haber visto el video de entrenamiento de cómo trabajar con círculos. Así que ya esto ya no debería ser novedad para ustedes. Voy a elegir Center Radius. Ya, ahora, miren, presten atención cómo utilizar otra manera en los NAP. Miren, observen. Como debo capturar el centro, miren, este objeto no me va a representar centro, ¿no? ¿Ven? Entonces, planteo esto, miren, me está diciendo círculo, ¿no? José, dame el centro del círculo. Se supone que el centro debe coincidir con este centro. Entonces, miren, voy a presionar mi Shift. Noten el puntero, este que se mueve, observen un ratito. Presiono mi Shift. Miren que apareció, ¿ven? Lo suelto. ¿Ven? Que desaparece, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando ya está así, le digo botón derecho del mouse. Y miren, otro snap muy interesante es esta opción. Between 2 points. Mitad entre 2 puntos. Entonces, miren, él va a detectar la mitad de 2 puntos que yo le diga. A ver, miren, cliqueo. Como me está pidiendo, ¿no? Me dice así. José, dime el primer punto, el punto medio. Entonces capturo mi midpoint de aquí, miren. Clic. Ya tengo el primer punto. Me dice, José, dame el segundo punto, el punto medio. Capturo este midpoint. Entonces, entre esos dos puntos, él va a detectar el punto medio. Miren. ¿Ven? Ya está. Entonces, me está pidiendo el radio. Radio es 5, ¿no? 5, entonces, enter.
Ahí está, jóvenes. Bien. Ya logramos entonces este dibujo. Bueno, esto de aquí ya no es útil, lo eliminamos. Muy bien, muchachos. Entonces, miren, hemos construido este dibujo trabajando simultáneamente las dos formas, ¿ya? Rectangular relativo y polar relativo, y haciendo uso ya de la manera más interesante la calculadora. También podríamos estar solucionando esto de otra manera, miren, que va a ser el siguiente video en todo caso. 2. Otra forma de cómo dibujar esto. Con las instrucciones Xline, ¿sí? Lógicamente no line, pero básicamente utilizar Xline. ¿Y qué significa Xline? Xline significa línea auxiliar de construcción. Muy bien. Entonces, el siguiente video va a tener como objetivo crear nuevamente simular ese objeto, pero trabajando con el concepto de Xline. Muy bien, chicos, entonces pregúntenle al instructor qué ejercicios deben realizar después de ver este video, ¿ya? Para reforzar estos conceptos. Muy bien, gracias, ya saben, practiquen bastante.